Bien, chicos, bueno, el siguiente elemento y el siguiente punto, y con lo que vamos a cerrar este segundo parcial, es sobre los elementos culturales específicamente. Nosotros en las primeras clases, en las sesiones presenciales, hablábamos de factores sociales que estaban incluidos o que incidían en el desarrollo, en la prosperidad y en el éxito de los negocios y en el éxito de la región como tal, desarrollo socioeconómico, aumento de ingresos y todo ello. Y algunos de los elementos eran los factores sociales, en los que se inserta la cultura. Es por ende que a partir de la importancia de este factor específico vamos a hablar de la cultura en los negocios internacionales. ¿Qué es cultura? Ya veíamos que la cultura es una suma de elementos que diferencian a un conjunto de personas, a un grupo poblacional con el resto, pero existen diferentes conceptos o diferentes elementos teóricos que definen esta sección. Primero, conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetidos de pensar, sentir y actuar. Consecuentemente, se puede mencionar que es un espacio de reproducción social y organización de las diferencias. Creyendo con Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, es decir, que nosotros construimos nuestro destino, nosotros construimos nuestras relaciones, nosotros construimos nuestra cultura, considero que la cultura es ese audirme o es ese centro y que el análisis de la cultura ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental que en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es que la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Es decir, la cultura es esa suma de elementos y reproducciones sociales que nosotros mismos tejemos y que nosotros mismos construimos. A partir de ello, la cultura abarca el número de los procesos sociales de significación, de un número más complejo. La cultura abarca el conjunto de procesos sociales de reproducción, circulación y consumo de la significación en la vida social. A partir de esto, el concepto ha tenido diferentes cambios, avances y elementos. Modernidad, inicialmente, en donde solamente es el conocer y el aceptar esa diversidad de personas y de grupos y de características. Después hablamos de multiculturalidad, es decir, la insertación o la inserción de un grupo de personas de diferentes culturas. Después hablamos de posmodernidad y finalmente hablamos de transmodernidad, que está muy aunado al concepto de globalización, mundialización y también de transculturalización, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿a qué le llamamos transculturalidad? Transculturalidad como el conjunto de elementos de muchas culturas, pero tiene unas particularidades o algunos conceptos por marcarse, y aquí los leemos o aquí los tenemos relacionados. La diversidad no es algo nuevo y es una realidad cotidiana, visiones, creencias, representaciones, valores, prácticas, ecosistemas. El mundo contemporáneo, las tecnologías de la comunicación y el transporte han generado una visión cosmopolita de la vida y de las entidades, ampliando el concepto de diversidad sociocultural. De igual manera, hablamos de homogeneidad, de heterogeneidad, es decir, todas las personas somos diferentes y esos elementos de heterogeneidad conforman la diversidad sociocultural. Y para hablar de lo universal, de las propiedades del ser humano, habría que prescindir de la arrogancia, del etnocentrismo hegemónico, que nos lleva a referirnos y a pensar en los demás en una sola comparación de nosotros mismos, es decir, somos parte de un todo. Entonces, ¿a qué le llamamos transculturalidad? Es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo, dando como resultado una comunidad que termina sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas sociales. Y así existen diferentes formas de transculturación: colonización, recepción a distancia, renacimiento e inmigración. Colonización, contacto entre culturas en la que uno de los grupos ocupa un territorio con la intención de dominio. Ya conocen ustedes a partir del libro que estamos leyendo cómo compiten los países, la influencia de la colonización europea para Latinoamérica, la influencia de la colonización inglesa para Estados Unidos, y muchos de estos ejemplos marcan esta forma de transculturación, la colonización. Un segundo ejemplo es la recepción a distancia. Se ejerce a través de un intercambio político o económico. Entonces, muchas potencias económicas como Estados Unidos de una u otra manera ejercen esta influencia
en regiones que son dependientes de él. Una recepción a distancia muy marcada y un ejemplo bastante fuerte sería la influencia de Estados Unidos en un país como Colombia, a partir de ese intercambio económico y dependencia política que tiene. Tercer elemento, renacimiento, contacto con formas culturales ya desaparecidas del mismo pueblo. Uno de los ejemplos de renacimiento sería la reivindicación que está tratando de hacer el sur de México con la cultura maya. Entonces, la cultura estaba siendo perdida, entonces se inicia básicamente una concepción y una inversión de política económica para reivindicar y para renacer esa cultura que ya estaba básicamente en vía de extinción. Y la más marcada, por lo menos en una región fronteriza como es Tijuana, como es México, es la inmigración, afluencia de grupos humanos masivos pertenecientes a una cultura. Ejemplo de esto pueden ser la población haitiana, la población centroamericana. Entonces, estos grupos poblacionales no han perdido su cultura, origen. Tijuana, por lo menos si es el ejemplo, tampoco ha perdido su cultura, pero nace una nueva cultura fruto de estos dos intercambios a lo que le llamamos transculturación. Y un ejemplo de estos es entender básicamente la transculturalidad a partir de la región colombiana, pero esto lo vamos a ver el día miércoles. Entonces, el ejercicio es que ustedes lean estos elementos, lo vamos a hablar básicamente el día miércoles, pero hoy hay una actividad en plataforma para poder dar inicio a básicamente la actividad. Y este es lo que ustedes ven acá, pero que va a ser visible para ustedes a partir de las 12 del día. Entonces, alguna actividad, lo que es seguimiento de la situación mundial, la idea es que revisemos un poquitico situaciones o situación mundial con la pandemia. Estados Unidos ya lleva una ventaja bastante fuerte, Italia, una ventaja triste, y todos los países que tienen en este momento mayor número de casos totales y de muertos. La idea es empezar a hacer un análisis y ojalá sea pronto ver la disminución de los casos y el fin de la pandemia. Pero bueno, es un ejercicio que no es inmediato, es para finalizando el primer parcial, que sería alrededor del 14 de abril. Revísenlo, si tienen dudas lo miramos ya sea por el grupo de WhatsApp o el día miércoles. Con la actividad que les estoy proponiendo el día de hoy son específicamente estos documentos. Países con culturas más influyentes en el mundo, cultura y negocios internacionales, elementos de la cultura y continentes y cultura. La idea es que ustedes revisen esos papers. Por ejemplo, tenemos este que es el de los 5 países con las culturas más influyentes del mundo. Es un artículo de la BBC muy corto en donde mencionan los elementos más importantes de 5 países que tienen alta influencia cultural marcada a nivel mundial. Y a partir de eso, pues existen otros elementos u otros papers que les van a dar una noción de los elementos culturales que ustedes ya conocen, que ya hemos descrito en el primer parcial, pero ahorita los vamos a aterrizar un poco en la práctica. Para lo que el ejercicio básicamente es la realización de un mapa conceptual en donde se empieza a evidenciar principales conceptos y la importancia de la cultura en los negocios internacionales. Entonces, este mapa conceptual ustedes lo van a realizar de forma manual, de forma digital, como ustedes lo quieran hacer. Tienen la libertad de elegir. La idea es que básicamente se dé respuesta a estos 6 puntos o a estos 6 planteamientos. El primero de ellos, ¿qué es cultura? ¿Qué importancia tiene la cultura en los negocios internacionales? ¿Qué elementos forman parte de la cultura de un territorio? Incluir los continentes y la descripción de cada aspecto para cada uno de ellos, es decir, aspectos generales del continente americano, el continente asiático, el continente europeo. Y de igual manera mencionar las 5 culturas más influyentes del mundo. Y para finalizar y para terminar este punto y este ejercicio, a partir del concepto que yo les doy de transcultura, incluir uno de ellos para alguna de las regiones que ustedes estén describiendo aquí. Un ejemplo de lo que es el concepto de transcultura, qué grupo poblacional, qué forma de transcultura han tenido, y describir este elemento y los efectos o básicamente las consecuencias de la inserción de ese grupo poblacional en un grupo poblacional nuevo o estable. Listo, señores, esta actividad básicamente la que me va a ayudar a mí a exonerar a una pareja no porque es individual, a una persona. En dado caso de que sea más de una persona, lo voy a hacer sin ningún inconveniente. A la persona o a las personas que tengan el mapa conceptual de forma más clara, de forma más creativa, si quieren incluirlo como un punto de referencia, pero que de igual manera esté respondiendo de una forma organizada, estructurada y coherente a estos 6 planteamientos.
La actividad está propuesta para el miércoles a las 8 de la mañana, que es cuando tenemos la sesión. Si necesitan un poquito más de tiempo, porque son varios papers y la idea es que ustedes los revisen todos, con esto cerramos el tema el día miércoles y este es el último tema de su segundo parcial. Podemos ajustar un poquito el tiempo, pero revísenlo y en el grupo de WhatsApp nos estamos comunicando. Listo, señores, muchísimas gracias.